Saludos hermanas y hermanos, bienvenidos a este taller acerca de filosofía de la educación cristiana. Hoy estaremos hablando en nuestra primera lección acerca de por qué es importante la educación cristiana en la congregación. Y es que sabemos de que la educación cristiana debe de ser uno de los pilares fundamentales de formación en cuanto a los miembros y nuevos miembros se refiere. La educación cristiana no solo abarca a los niños, no solo abarca a los grupos de jóvenes, abarca todas las áreas de la congregación. La educación cristiana abarca los grupos juveniles, infantiles, femeniles, abarca los grupos de clase de varones, grupos masculinos, abarca las áreas de las clases de señoritas. La educación cristiana es sumamente importante porque es ella la que nos permite a nosotros conocer, desarrollarnos no solo en la doctrina de la congregación, en la doctrina de Cristo, sino también ver por qué es importante aplicar la doctrina de Cristo en nuestras vidas. Así que, ¿por qué es importante la educación cristiana en nuestra congregación? Razón número uno es que ninguna educación es neutral. Y esto lo sabemos muy bien, por el hecho de que ninguna educación, en ningún sistema, ninguna academia, ninguna universidad tiene una educación neutral. Incluso lo que enseñamos en la iglesia tiende a tomar un cierto partido, y en este caso pues el partido de Cristo, porque buscamos en la iglesia educar con un enfoque cristiano. Ahora bien, ninguna educación es neutral. Quiero que veas esto que te voy a enseñar a continuación. La imagen que estamos viendo a continuación es fue tomada de internet, que las personas que la han publicado expresan de que son algunos tipos o formas de libros de texto que se utilizaban en un sistema educativo de un determinado país. Y si usted observa, pues cierto o no, muestra una idea bastante interesante acerca de un tipo de orientación política dentro del sistema educativo. Es decir, ya hay una alienación política implementada por medio del sistema educativo. Ahora bien, ustedes ven acá que es un tipo de educación que le está haciendo más culto al líder político de ese pueblo. Otro ejemplo muy interesante es acerca de la película de Jojo Rabbit, que es una sátira política, una película satírica acerca de cómo en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, trataba la manera pues, de influenciar en las mentes de los niños y educarlos conforme a las ideas pues, del Partido Nacional Socialista. Y en este caso, pues se ve cómo se le metía en la cabecita a los niños la idea de que ciertos grupos, ciertas minorías, eran malas para el pueblo, tenían que ser eliminadas. Y lastimosamente, pues, todos nosotros conocemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la discriminación, las masacres, etcétera. Muy difícil. Tenemos otra imagen acá, vemos esta situación, esto es actual, donde nosotros encontramos pues que hay una cierta orientación en la cuestión del sistema educativo con respecto a todo lo que es la teoría del género. Y todo esto pues está tomando partido. O no nos vayamos tan lejos, la música. Todo lo que nosotros consumimos, los seres humanos, todo lo que vemos a través de las plataformas de streaming, lo que oímos a través de las plataformas de música, lo que leemos a través de los libros, nuestro sistema educativo, todo tiene algún tipo de orientación, de tendencia política, de tendencia filosófica, no es neutral. Imagínense todos nuestros jóvenes escuchando pues la música de este personaje que está aquí en la fotografía o de otros que son de la farándula y que técnicamente pues el mensaje que ellos están brindando no tiene nada que ver con Cristo ni con la santidad que el cristiano debe demostrar. Imagínate todos nuestros jóvenes, incluso nuestros jóvenes cristianos estoy hablando.
consumiendo exactamente todas estas cosas que no son para edificación nuestra, sino que al final de cuentas pues es simplemente algo como basura, ¿no? No podemos estar de brazos cruzados. Sabemos que todo tiene una alineación de ideas, porque vivimos en un mundo de ideas. El punto principal acá es que como la educación no es neutral, sino que siempre se tiende a inclinarse por una u otro pensamiento o forma de pensamiento, nosotros como cristianos sabemos de que en el cristianismo nos inclinamos al pensamiento de Cristo, un pensamiento totalmente contracultural, contra, eh, más bien dicho, revolucionario al sistema de pensamiento actual. Esa es la primera. Ninguna educación es neutral. Y como ninguna educación es neutral, ¿qué está haciendo el cristianismo para contrarrestar todas estas ideas negativas? Ideas políticas, ideas del género, ideas que están dañando a la humanidad. ¿Qué está haciendo el cristianismo? Número 2. El ser humano perdió su rumbo y propósito. Esta es la razón número 2. Reconocemos a través de la escritura de que en el libro de Génesis Dios dijo lo siguiente: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En este pasaje del Génesis, que nos relata acerca de quién es el creador del ser humano, nos explica de que al conocer nuestro creador, también conocemos el propósito por el cual fuimos hechos. En el Génesis 1, nosotros como seres humanos se nos muestra que el ser humano compartía un vínculo con el creador, había un tipo de armonía, había un tipo de... había una amistad entre el creador y la creación. Había una intimidad entre el hombre y Dios. Ahora bien, esta amistad, esta relación entre creador y creación, que era una relación entre padre e hijo, en este caso, podríamos decirlo, una relación íntima, fue destruida. ¿Cuándo fue destruida? ¿Cuándo? Bueno, el Génesis capítulo 3 nos está relatando justamente el momento en el cual la serpiente antigua, que en este caso es el enemigo, engaña a los primeros seres humanos. Al nomás Eva comer el fruto, se lo da a su pareja Adán, y al nomás comer ellos de este fruto, sabiendo de que era algo que Dios no les había permitido, ellos lo podían hacer todo, a excepción de una tan sola regla: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, de toda ciencia del conocimiento del bien y del mal. Al comer de este árbol, estaban desobedeciendo a Dios, estaban retando a Dios, estaban independizándose de Dios, en la forma de decirlo, ¿no? Estaban diciendo: Dios, no te necesitamos, y de aquí en adelante vamos a decidir por nosotros mismos todos los asuntos del bien y del mal. El problema es que como seres humanos no hemos aprendido a decidir muy bien con respecto al bien y el mal, y por eso es de que usted actualmente encuentra en las noticias, en el internet, un mundo totalmente caótico. No era parte del plan de Dios todo el sufrimiento que el ser humano ha causado a través de la historia de la humanidad. No era parte del plan de Dios que en una parte del hemisferio hay hambruna, mientras que en otra parte del hemisferio de nuestro planeta se esté desperdiciando comida. No era parte del plan de Dios que de un lado haya guerra y del otro lado haya enfermedades. No era parte del plan de Dios que incluso los mismos hogares se estén desintegrando, que exista violencia dentro del hogar, violencia intrafamiliar. No era parte del plan de Dios nada de esto. Sin embargo, justamente acá es donde nosotros tenemos el origen de todo el mal que se ha causado en la humanidad. Y por eso es bien importante recalcar que la educación cristiana va buscando transformar al ser humano. Esto lo vamos a ver más adelante, pero va buscando transformar al ser humano y poderlo llevar de nuevo a este estado antes de la caída, en una relación íntima con Dios y con sus congéneres, con sus
compañeros, con su prójimo, etcétera. Es aquí donde ese rumbo se perdió. Y la educación cristiana es la que nos ayuda a encontrar ese rumbo porque nos conecta, nos une de nuevo con el Señor. Por eso es bien importante entender que a través de la Escritura nosotros encontramos a Cristo como el mediador de entre Dios y los hombres, y Cristo quien hace esa acción de unir, de llevarnos de nuevo hacia Cristo. Razón número 3. La educación actual busca la emancipación del ser humano por medio del intelecto. En este caso, emancipación vamos a entenderlo como la liberación del ser humano por medio del conocimiento, pero no es en este caso el conocimiento bíblico, el conocimiento de Dios, el conocimiento al cual dijo el Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad y la verdad te emancipará, te hará libre. No se trata de ese tipo de conocimiento, sino del conocimiento del mundo natural, del conocimiento de la ciencia, del conocimiento aquel que te permita desligarte de mitologías, de religiones, de metarrelatos, etcétera. ¿Por qué? Porque en este caso todo va a ser con una, entre comillas, objetividad científica. Todo aquello que pueda ser medible, todo aquello que pueda ser tangible, todo aquello que pueda ser experimentado. En este caso, cuando hablamos de que la educación actual busca la emancipación del ser humano, estamos hablando de que el ser humano puede liberarse de todos estos dogmas, paradigmas, ideas religiosas en cierto sentido arcaicas. Y cuando digo arcaicas me refiero incluso a todo lo que estamos hablando de esto del género, de la moralidad, de todo esto que no permite al ser humano avanzar, entre comillas, no avanzar más allá en el conocimiento, en la ciencia, es decir, liberarse tal como lo encontramos en el Génesis 3, cuando Satanás pues negocia con los seres humanos y les dice: no van a morir, van a conocer, eh, van a ser igual a Dios, es decir, ya no lo van a necesitar a Él, ya no van a necesitar sus reglas, sus estatutos, sus mandamientos, su dirección. Es exactamente lo mismo que está haciendo la educación actual, una educación que trata la manera de poner la religión más como una mitología, poner a Cristo más como un mito, como todo excepto lo que nosotros sabemos que Cristo es. Esta que está viendo usted acá es exactamente un párrafo o algo, un párrafo tomado acerca del escritor Eduardo Galeano. Si usted lo lee, se va a dar cuenta de que este pequeño texto nos está hablando acerca de la conquista española en Latinoamérica. Y una de las cosas que comúnmente la gente resiente de la venida de los españoles a Latinoamérica es que se nos está vendiendo la idea, o a los jóvenes, especialmente aquellos que estudian en alguna de esas carreras humanísticas, o que provienen de universidades pues que tienen alguna tendencia marxista, leninista, se le está hablando de que lo que trajeron los españoles, todo, exactamente todo fue malo, incluyendo en este caso pues la religión. ¿Por qué? Porque se nos vende la idea de que los indígenas acá estaban viviendo felices en conjunto con la Pachamama, en conjunto con la naturaleza, en armonía entre ellos, y de pronto vinieron los invasores, impusieron ideologías, impusieron una religión, hicieron, etcétera. Ahora bien, esto es lo que muchas veces en clases de estudios sociales, en cursos de ciertas carreras humanísticas se enseña, pero realmente lo que trajeron ellos, independientemente si uno es evangélico, católico, cristiano, um, realmente eso fue malo, lo que representaba la Biblia, traer la Biblia y tratar la manera de civilizar en el sentido de que si ustedes observan y estudian un poquito de historia, se van a dar cuenta de que incluso los mexicas tenían bastante sometidos a otros pueblos, que fueron los que se unieron incluso con los españoles, porque no soportaban más
el dominio mexica porque eran tremendamente crueles con sus enemigos. Los mayas pues también hacían sacrificios humanos, sacrificando, los incas sacrificaban vírgenes, por ejemplo, niñas vírgenes a sus dioses. Es decir, no era el mundo ideal que se nos presenta en párrafos como estos o en relatos como estos. Al contrario, el cristianismo vino de una o de otra manera, las ideas cristianas fueron impuestas, sí, pero siempre la moral cristiana, en este caso, transformó y quitó ciertas cosas, que hubo gente que se aprovechó del nombre de Cristo para hacer atrocidades, eso en todos lados hay. En todos lados hay gente que quiere aprovecharse de, de la gente que no conoce las escrituras y trata la manera de, entre comillas, dignificar una tipo de ideología, un tipo de religión. Entonces nos damos cuenta de que estos tipos de párrafos, estos tipos de ideas son muy dañinas. Vamos a ver. La siguiente imagen nos muestra acerca de que toda la religión correcta es ser buena persona. Para esto no necesitas ser cristiano, no necesitas leer la Biblia, no necesitas absolutamente nada. Lo más importante aquí es que seas buena persona. De por cierto, necesitamos saber que la palabra religión significa volver a unir. Mira, hay gente que Satanás se ha encargado bastante de destruir el término religión al modo de bajarlo realmente y quitarle la dignificación de la que la palabra religión significa, que es volvernos a unir con, en este caso, Cristo nos vuelve a unir, Cristo religa, nos vuelve a llevar hacia el Creador. Nos une de nuevo al Creador, nos acerca de nuevo al Padre. Así que la religión correcta no es ser buena persona. La religión correcta es la que Cristo vino a mostrarnos. La religión correcta es la que Cristo estableció con su muerte, con su sepultura, con su resurrección. Tengamos cuidado con estas situaciones. Lo segundo que puedo decirles de esta imagen es que poner a Cristo al mismo nivel de Horus, al mismo nivel de Osiris, al mismo nivel de Seo, al mismo nivel de Ganesha o Buda o etcétera, no es posible. No para nosotros los cristianos. El mundo puede hacer lo que quiere, es el mundo. Pero los cristianos sabemos la posición que Cristo tiene, la autoridad que Cristo tiene en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra fe. Cristo no es igual a, Cristo es distinto a y es el único, porque de todos estos es el único que afirmó ser Dios y demostró ser Dios. Como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Razón número 4, la educación es antropocéntrica. Y cuando hablamos de antropocéntrica nos damos cuenta de que la religión está centrada en el ser humano. La educación, perdón. La educación está centrada en el ser humano. Cuando hablamos de que la educación está centrada en el ser humano, nos referimos a que en la Edad Media y un poquito en esa época, pues ya había ciertas situaciones que permitieron que el cristianismo tomara más fuerza y que la educación se centrara en el tema de Cristo, en el tema de Dios. De una o de otra manera, podríamos decir de que Dios era pronunciado o era explicado de distintas formas. Entre algunas correctas, algunas incorrectas, algunas demasiado crueles, algunas demasiado frívolas. De una u otra forma, Dios estaba en el centro de la vida de las personas. Salido el Renacimiento, Dios es quitado del centro y es puesta la figura del ser humano en el centro, tal como lo vemos aquí en El hombre de Vitruvio. Entonces, todo comenzó a centrarse en el hombre. Quitamos a Dios del centro, quitamos a Dios de las artes, quitamos a Dios de la música, quitamos a Dios de la ciencia, quitamos a Dios del teatro y actualmente incluso, si ustedes observan, se ha quitado a Dios de la educación pública, se ha quitado a Dios de la política incluso.
Dios está limitándose y se está encerrando a Dios solo en los templos, o por lo menos eso es lo que el cristianismo está permitiendo. El cristianismo está permitiendo que a Dios solo se le pueda encontrar en las cuatro paredes de un templo y no en ninguna de todas estas áreas, no en la música, en el teatro, en las artes, en la ciencia, en la política, en la sexualidad, en nada de esto. Dios lo están sacando de todos estos lugares. Y nosotros, los cristianos, muy bien, gracias, nos estamos quedando callados. Y especialmente los jóvenes. Porque una cosa es la vida secular y otra cosa es la vida de la iglesia. ¿Realmente esto es así? Queda en reflexión para ustedes. Queda en reflexión para ustedes. Ya Protágoras había dicho, el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, que lo que el hombre dice, lo que el hombre hace, lo que el hombre es lo que determina el curso de la historia. Número 5, razón número 5. Esta pluralidad cultural nos lleva a un relativismo racional. Y como nos lleva a un relativismo racional, este mismo relativismo de pensamiento, es decir, que tú piensas una cosa, yo pienso otra, y al final media vez estemos en paz, todos tenemos la razón, todos felices, este relativismo racional nos lleva a una pluralidad de pensamiento, y esta pluralidad de pensamiento nos lleva incluso a un relativismo moral. Observa esta imagen. Esta imagen tenemos a dos personas, una dice que es un número 6 y la otra dice que es un número 9. Y el eslogan que dice acá es cada persona habla desde tu propia perspectiva, para enseñarnos a nosotros que como cada persona habla desde su propia perspectiva, cada persona tiene la razón. Porque aquí no hay equivocados, aquí no hay errores, todos tienen la razón porque al final de cuentas todos hablan desde su experiencia, desde su perspectiva, desde lo que ellos creen, piensan, desde su cultura, etc. ¿Realmente esto es posible? En la vida cristiana esto no es posible. ¿Por qué? Porque esto podría decirle que contradice la ley de la no contradicción. Es decir, que la ley de la no contradicción afirma de que, por ejemplo, si usted vive en un determinado país, pongámosle México, ¿no? Usted vive en México, en un municipio o un estado de ahí, y alguien dice, está lloviendo en el estado de Coahuila, o está lloviendo en la ciudad, no sé si es el estado de Coahuila, yo soy de El Salvador, ¿verdad? Pero imagínense de que uno no puede decir está lloviendo y no está lloviendo al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Es que no puede estar lloviendo y no puede estar no lloviendo al mismo tiempo. O llueve o no llueve, pero no pueden suceder las dos cosas. Esa es la ley de la no contradicción. Es como yo ahorita estoy sentado, pero al mismo tiempo no puedo estar de pie. O estoy sentado o estoy de pie, pero no puedo estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. O uno tiene la verdad y uno tiene la razón, y uno está equivocado, o los dos están equivocados, pero no los dos pueden estar en lo correcto. ¿Por qué no? Porque en la vida cristiana nosotros sabemos que necesitamos un punto de partida. Y en este caso, si nosotros trazamos esta línea que usted acaba de ver ahí, ya todo el argumento se cae, porque ahora ya tenemos un punto de partida que nos dice exactamente qué número es. Entonces, como que podamos nosotros, qué sé yo, tenemos una pared de nuestra casa y llamemos a 5 personas y nos digan al cálculo cuánto mide de altura esa pared. Y entonces la gente le va a decir, esa pared mide 2,5 metros, 3 metros con 15, y cada uno le puede ir diciendo más o menos una perspectiva. Y hasta que la pared no sea medida con una regla, con una cinta métrica, todos van a tener razón. Pero cuando cuando la pared, perdón, es medida con la cinta métrica, entonces todos los relatos se determinan como erróneos porque ya tenemos un punto de partida. Hay que tener cuidado con estas publicaciones, porque en este caso, sin esa línea, no tenemos un punto de partida y ambos tienen razón. Pero cuando ya tenemos un punto de partida, una base
una base lógica, un argumento, una razón que nos permita determinar por qué alguien está equivocado y por qué alguien sí tiene la verdad, entonces ya podemos determinar que existe una verdad objetiva y que el otro puede estar equivocado. Observe esta otra imagen que nos habla acerca de la parábola o metáfora, no sé cómo lo pueden ver ustedes o cómo lo han escuchado ustedes acerca de los 4 ciegos que les dicen o que les piden que explique cómo es un elefante. Y cada uno, pues tocando una parte del cuerpo del elefante, están llegando a la conclusión de que es un tronco, de que el otro decía que es una pared, el otro decía que es como un gran abanico y el que está acá decía que es como una serpiente. Esto es como que usted le pidan describir a, qué sé yo, a su hijo. Y usted diga, voy a describir a mi hijo. Mi hijo es varón. ¿Se comprende? Y usted ya lo describió completamente. Se comprende que solo con un pequeño detalle usted no puede llegar a la conclusión de una verdad razonable. Cuando nosotros entendemos que estos ciegos estaban hasta cierto punto en parte correcto, pero no en todo lo correcto, nos damos cuenta que las verdades a medias realmente no son verdades. Porque para declarar una verdad objetiva se necesita el conocimiento de todo el panorama. Y para eso, ¿es posible llegar al conocimiento de un panorama más completo? Claro que sí. Se necesita investigar. ¿Cómo llegamos al conocimiento de que hacerle daño al prójimo es malo? Porque ya sabemos todas las consecuencias que trae todo esto. La persona que está contando la historia del elefante y los ciegos es una persona que ya tiene el panorama completo y está diciéndole a los 4 ciegos, hey, ustedes no peleen, cada uno tiene la razón, porque sí, es como un tronco, es como una pared, es como un gran abanico, es como una serpiente, sí. Pero la diferencia entre los ciegos y la persona que está contando la historia es que él ya conoce el punto de partida, ya tiene una base, ya tiene más amplitud en conocimiento. Por lo tanto, ya puede decretar un juicio de valor, un juicio objetivo para declarar una verdad. Así que tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado, porque la pluralidad de pensamiento nos puede llevar a un tipo de relativismo intelectual, donde todo el mundo tiene la razón y nadie está equivocado. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque te enseña y te calla la boca diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, sacando fuera de contexto ese versículo. O te dicen aquí nadie puede juzgar, es la otra, ¿no? Que dijo Jesucristo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra y sacando también fuera de contexto ese versículo. Es que necesitamos entender que como seres humanos sí podemos, y como cristianos sí podemos emitir juicios de valores, sí podemos juzgar a través, como dice el Evangelio de la carta de Juan, juzgad con justo juicio. Y cuando nos dice con justo juicio, nos tiene varias cosas que podríamos hablar ahí, pero sí podemos emitir juicios de valor, juicios morales, juicios éticos que nos ayuden a analizar lo correcto de lo incorrecto. Así que tengamos cuidado porque la educación actual simplemente está diciendo que todo el mundo tiene la razón, que nadie está equivocado y esto nos está llevando a muchas grandes dificultades. En el cristianismo no podemos decir, usted tiene la razón, usted tiene la razón, usted tiene la razón, y aunque estemos totalmente en contradicción, no se puede. Necesitamos tajantemente declarar verdades objetivas, tal como Cristo lo hizo. En conclusión, a este primer taller de filosofía de la educación cristiana, mire, nosotros nos encontramos en un mundo caído. Ya lo sabemos, lo hemos hablado hace un momento. Por tal razón, tenemos que aprender por medio de un sistema que no glorifica a Dios, un sistema que está caído, un sistema que usted sabe que
Por ejemplo, en Estados Unidos, donde un profesor en una escuela pública no se le permite hablar acerca de Dios, cosa que en Latinoamérica todavía, en ciertos países de Latinoamérica, todavía tenemos esa bendición de poder hacer una oración con los alumnos, de poder hablarles acerca de Dios, de poder explicarles algún punto de la Biblia, etcétera. Todavía tenemos esa bendición, pero en otros países ya no se puede. ¿Y qué hicimos los cristianos? ¿O qué hicieron los cristianos de esos países? No lo sé. Pero no permitamos que eso pase acá. Aprendemos por medio de un sistema que no glorifica a Dios. Un tipo de educación que no glorifica a Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En conclusión, este primer taller, sepamos que tenemos que darle importancia a la educación cristiana en nuestras congregaciones, en todos los niveles de nuestras congregaciones. Así que muchas gracias, te espero en la segunda parte. Que Dios te bendiga.